Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, me alegra. Bueno, a ver, ¿alguna duda de la clase pasada? ¿Todos pudieron hacer lo que tenían que hacer? ¿Hicieron los ejercicios? ¿Ya todos tienen todo lo que fuimos viendo hasta el día de hoy? Los archivos, los frameworks. Se tienen lo que es archivo.c, archivo.h. Hicieron el TP, hicieron el resto de las cosas. ¿Cómo vienen? Bien, profe, pude realizar el TP y creo que tengo un mayor entendimiento de los archivos que tengo que crear. Bueno, excelente. Yo ¿Alguien me estoy más? peleando ¿Alguna con duda? algunas estructuras de datos, pero bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo después, cuando pueda, tengo una duda para hacer, más conceptual que otra cosa. Bueno, hacela ahora. Bueno, es lo siguiente, son dos dudas puntuales. En el ejercicio decía de usar dos punteros. Yo la duda que tenía es, nosotros en el framework, puntualmente en la parte de archivos, ya declaramos un puntero. La pregunta es, cuando nosotros realizamos el ejercicio, el trabajo, abrir el archivo, escribirlo, cerrarlo, volver a abrirlo, leerlo, cerrarlo. ¿Eso se considera usar dos punteros porque cada vez que yo use archivos.c uso un puntero o no? Lo tendría que haber declarado en el Bueno, in-main. Ya sé que es básica la pregunta, pero dije, bueno, prefiero no, preguntarlo. no, 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 pero justamente es parte de lo que tenía que salir. A ver, entendamos lo siguiente. Hay que entender lo siguiente. A ver si alguien, primero le pregunto a alguien si lo sabe o se imagina, ¿por qué o en qué casos deberían utilizar dos punteros? ¿Y por qué o en qué casos, por más que me pidan dos punteros, no tendría sentido? ¿Qué se imagina? El consumidor Particularmente, en este... Sí, sí. adelante. No, 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 adelante, Jake. Ok. Eh, a ver, el puntero general, vale, lo que va a hacer el consumidor va a leer el mismo archivo que estaríamos leyendo, que estamos antes consumiendo. Entonces nosotros escribimos todos los productos y después los leemos, el archivo va a ser el mismo. Entonces me pide dos punteros, pero no sé si habría necesidad de declarar dos punteros. Yo lo había pensado por ahí, pero Bueno, no pero sé si ¿por está qué? bien. ¿Cuándo, justamente? ¿Cuándo sí se justificaría la necesidad de tener dos punteros y cuándo no? Mm, sí, no sé responder. Bueno, yo Puede por ahí Para ser lo mí, cuando pensé, estén los dos en perdón, uso. ¿Cómo? Cuando estén los dos en uso, digo, o sea, que no se pueda liberar uno y que lo empiece a hacer el otro. Exactamente. Cuando están los dos en uso. ¿Por qué? Porque uno lo estaría leyendo, por ejemplo, y el otro lo estaría escribiendo. Y en ese caso, sí tendría que utilizar dos punteros. Ahora, si yo primero lo escribo, después cierro, porque mi programa funciona así, y después lo leo, no hay ningún tipo de sentido de que tenga dos punteros. ¿Entienden? Bueno, volvemos a lo que hablamos siempre. La idea es pensar y justificar el por qué.
Eso lo tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que ir a medida que hacen las cosas, ir razonándolas. ¿Se entiende? Entonces, acá, de nuevo, en general esta materia no se va a utilizar dos punteros. No se va a utilizar. Pero de nuevo, a pesar de que se utilice o no se utilice, como dije y vuelvo a repetir, lo importante tanto en esta materia como en otras materias y en la vida en general, es entender la esencia de las cosas. Y además justificarlo. Si ustedes me hacen algún programa, además me lo están justificando, porque aparte, a partir de la clase que viene, siempre van a tener que enviarme un README para que yo tenga en cuenta cómo correr las cosas o tener algunas consideraciones. Ustedes lo van a estar justificando. No tiene sentido, de nuevo. A pesar, hay cosas que de hecho hay ejercicios que están impuestos que no los estoy, yo los sumo porque ya están, pero quizás yo no los hice. Pero bueno, independientemente de eso, la idea es que ustedes mismos lo razonen y lo digan. Y yo no se lo voy a poner jamás mal si tiene sentido lo que ustedes están diciendo. ¿Se entiende? Bueno, igualmente, de nuevo, la idea es que estas cosas se lo pregunten ustedes mismos y en general, eso es, para mí, a ver, alguna vez he dado alguna charla y he charlado un poco acerca de lo que yo considero que es la inteligencia. Y independientemente de todo lo que tiene que ver con la inteligencia, que es muchísimo y los distintos tipos de inteligencia, porque hay muchísimos tipos de inteligencia, el hecho de preguntarse el por qué y para qué, creo que es el comienzo de cómo podemos empezar a hablar. ¿Por qué hacemos esto y para qué lo hacemos? Vuelvo a repetir, no en esta materia, en todo, en la vida en general. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, yo particularmente tengo una duda nada más de concepto. En el archivo, sí, en el archivo archivos.c utilizo una estructura de datos eh, determinada que solamente la uso en archivos.c. Entonces, para mí tiene sentido que esté declarada dentro de archivos.c y no dentro de otra parte del programa, porque no se va a usar más que adentro de archivos.c. ¿Es correcta mi lógica? Sí, por lo que decís, sí. Perfecto. Pero bueno, hay que ver también. Pero me gustaría, ahora pongo y compartir pantalla porque igualmente me gustaría ver de qué estás hablando. Y también acá estamos justamente para que vayan aprendiendo algunas cosas. Recuerden que nunca declarar variables en un punto H, por ejemplo. Entonces, algunas cositas que pueden surgir, justamente la idea es esa. Que ustedes practiquen, me muestren para que en la clase también lo veamos. Franco, mientras pone para compartir vos y vos, Franco, levantaste la mano. Sí, muchas gracias, profe. Buenas noches. Am, Dentro de los criterios de aceptación del trabajo práctico decía que debíamos enviar el código fuente. Em, ¿Hay algún lugar donde debemos subirlo? Porque Este ejercicio no, pero después ok, sí lo y van a subir. Hay yo cosas acá que... Sí, sí. le he enviado un mail en el Blackboard a ver si podía chequear y darme algún feedback, quizás del código que había escrito. Entonces, Ahora para lo hacer. vemos acá. Lo vemos ahora acá. Vale, gracias. Ahora compartir pantalla, lo que quieren compartir y demás se puede ver. Ahora lo vemos acá. Pero bueno. Bueno, a ver, vemos primero el de Ezequiel. Ahí A ver la está. estructura que comentás, ¿dónde está? Está acá arriba. Ok, ¿y vos para qué utilizás esa estructura? ¿Para el modo? ¿Para pasar el modo? No, es claro, no, no hablo del enum particularmente, pero bueno, el enum también, sino hablo de la estructura archivo. ¿Qué pasa? Como el programa pedía usar uno o más punteros, yo dije, no voy a declarar una variable por cada puntero. Si necesito después reutilizar este código para otro proyecto que requiere abrir más de un archivo a la vez, necesito que esos archivos se almacenen en una estructura. Entonces, Ok, lo que hice fue que tengan un ID, el modo, que bueno, está en el enum,
Y después que cada una de la estructura mantenga el puntero del archivo y bueno, a la estructura siguiente. Entonces, esta estructura No sé únicamente la si voy a tiene usar acá. sentido que sea, no sé si tiene sentido que sea a siguiente, como si fuera una lista, porque la realidad Sí, es que vos no le vas a dar un orden. Justamente para eso tenés el ID también. O sea, no sé si tiene tanto sentido eso. Pero bueno, independientemente de eso, un par de temitas. A ver, modo podría estar o debería. A ver, esos dos deberían estar en archivos.h, las definiciones, porque no son ok, la declaración de la variable. Te convendría ponerlos en archivo.h. ¿Ok? Vos después sí lo estás utilizando en archivo, haces archivo puntero, archivo, arch. Eso está perfecto. Pero es en archivo.h. También no sé si es necesario poner el null, lo puedes poner, pero en general no haría tanta falta, pero lo puedes dejar. Pero ojo con eso porque, a ver, ¿qué es lo que haría? No vamos a andear, ¿no? En este tipo de programación, pero el null lo que le está haciendo es ponerlo en null, ni bien lo estás compilando y estás creando el ejecutable. ¿Entendés? sí, En tiempo de ejecución no va a volver a pasar por ahí si va a estar utilizando ese archivo. Ojo con eso, de nuevo, no quiero ondear en esto, pero también hay un por qué sí o por qué no haría eso, pero no importa. Bueno, lo que te digo entonces, volviendo al tema typedef, te conviene en el archivo.h, ¿ok? Lo ok, que que perfecto. sea lista no tiene tanto sentido de que sea una lista. Y está bien, en general te vuelvo a repetir, no lo vamos a utilizar, pero en general está bien. Lo querés tener, lo que aún nos sobra, está perfecto. Pero de nuevo, en general no lo vas a utilizar y está bueno igual para que juegues, te metas siempre. ¿Ok? Bueno, Perfecto. compartí, deja de compartir, compartí vos, Franco, a ver. Sí. Esto es un momento. Advance. Eh, el otro display. Bueno, vamos a ver cómo funciona Zoom acá en Fedora. ¿Ustedes pueden ver ahora la pantalla? Sí. Ah, ok. Bueno, mm, yo básicamente lo que hice fue declarar un, un puntero a file. Primero creé una función, tipo chequea los argumentos, porque lo pensé, A ok. ver, anda funciones.c. Abrí. Ya. Aquí lo que hice fue, bueno, creé mi función de Ok. chequear el argumento, el vector de Está bien, está bien, argumentos. está bien. No hace falta que lo aclare. Ah, A ver, ok, baja un poquito. Vos estás pasando el nombre del archivo por parámetro. exacto. Lo comparás. Y si quiero escribir read o write, Bueno, a ver, anda archivo.c y archivo.h. bien, archivo.h. A ver, abrí archivo.c. Aquí abro archivos.c. Acá es una función solamente para testear, ¿no? Ir testeando, ver, bueno, cómo pienso mi open file si solamente quiero A abrir ver, un archivo. bueno, eso está mal. A ver, vos ya tenés el open file. ¿Por qué estás haciendo un fopen de nuevo abajo en el read, ¿entendés? Ahí no Sí, estás utilizando el concepto de ni de framework, ni principalmente, a ver, ni de modularización, pero menos de framework. Vos no no, estás, no trabajás con eso adentro del archivo, vos lo trabajás afuera, vos trabajás o en funciones.c o en main.c, sí, ¿entendés? En main vas a llamar primero open file, te lo abre, después hace read file, y vos le pasás el puntero, no le volvés a poner, ¿entendés? sí, Justamente lo que hizo el otro muchacho y lo que vos también podrías hacer acá. Por un lado, poner en archivo.c pondrías el file arriba, como vimos la clase pasada. El file lo pondrías por encima, o ujú, sea, una variable global de archivo. Por otro mm, lado, no querés hacer eso, lo podés pasar por parámetro también, pero no lo tenés dentro del read file, ni tampoco en el write, ni tampoco en el close. ¿Entendés? ok, perfecto. Bueno, Bien, eso tenés que hacerlo así y bueno, después lo de read file, como hablamos también en la clase pasada, vas a tener
una función o más de una función de acuerdo a la cantidad que querés escribir y que querés leer. Ahora, también tenés lo mismo acá, en el write file. Sí. Tampoco, todo eso va afuera. Vos lo único que haces es pasar en todo caso en el write file lo que vas a escribir. No preguntás, che, ingrese nombre. Eso lo vas a hacer en el main o en funciones.c, ¿entendés? Ah, Ese es el perfecto. concepto de framework. Perfecto, es ¿Entiendes? tremendo el ¿Entendés feedback. el Muchas gracias. concepto? Ya, gracias. Sí, lo que pasa estaba como jugando. No, estaba jugando, no, estaba metiendo bastante mano para ver, ok, qué es lo que pasa acá en el trasfondo Bueno, acumulado. Me bueno, sirve mucho el metelo feedback. y ponelo y hacelo bien. ¿Alguien más? Gracias. Todos entendieron que eso no se tiene que hacer. ¿Entendieron? Todos entienden el concepto de framework y el uso, ¿no? Sí. Bueno, Profe, quería presentar pantalla, mostrar algo de la VM y hacer sí, algunas dudas. Adelante, ¿ok? bueno, compartí. Eh, Acá pantalla, va, ven toda la pantalla, ¿no? Ok. Uy, segundo, el cursor acá. No encuentro el cursor. Ahí está. No, no me deja, se me quedó capturado el cursor. A ver, ahí está. No, queda ahí el cursor, no me deja moverme. Deja de Bueno, compartir y volvé a compartir. Mételo adentro y volvé a compartir después. ok, segundo. Dejar de compartir. Ahí me meto. Un segundo. Fabio, tengo una pregunta, mientras tanto. Y guarda. Sí, dale. Eh, cuando vos como explicaste la semana pasada, el manejo de errores con retornar 0, 1, true, false y no trabajarlo con una función void y imprimir el mensaje en No, archivos.c es por una buena práctica, más que nada, ¿no? Dame un segundo, pará. Terminemos primero este tema y no, al ahora después te presentar pregunto. y mover el cursor, algo anda mal. No me deja moverme. Así que no, no puedo. Me Bueno, deja ahí. andá, fíjate, andá haciéndolo Ok, si querés. no, no hay problema. Hago la pregunta por arriba. Igual podés usar el teclado, nada más si te toma el teclado. Mm, no, no me lo tomaba. Ok, sobre el memset, habíamos dicho que antes de usar, al definir algo que yo voy a usar en memoria, un char, una cadena de texto, había que limpiar la memoria. Eso lo hacemos antes de arrancar a trabajar con esa, digamos, esa línea, por ejemplo, o en cada vuelta que yo defino un nuevo archivo, tengo que limpiar la memoria de vuelta. El archivo, el memset no es para limpiar memoria de archivo. El Perdón, cada vez memset, que tengo que limpiar la línea o voy a usar una línea para un archivo, para un producto, perdón. eso lo haces vos en base a lo que vos necesites. No hay una estandarización que, che, no. Siempre vas a tener que limpiarlo cuando lo escribís, como dije antes. Imagínalo de este modo. Sí, Vos tenés una variable. La variable es la que vas a limpiar con memset. Esa variable, primero la escribiste, por ejemplo, con, no sé, la palabra hola. Pero después la escribiste con el valor perro y tiene una letra más. sí, Y después la escribiste con red y tiene dos letras menos. Bueno, en cada vuelta la tendrías que limpiar. ¿Por qué? Porque podría llegar a ser de que quede sucia y que te quede redo o redro. ¿Se bien, entiende? Entonces, vos lo vas a tener que limpiar cada vuelta que sea necesario, pero de nuevo, vos no podés memorizar eso. Es en base a lo que vos necesitás. ¿Se entiende? Yo di el sí, ejemplo para que se entienda la necesidad, bien, pero no es para memorizar. muy bien. Y Ok, esto es importante que todos lo entiendan y ya lo habíamos comentado. De nuevo, va en contra de lo que es que quiero que aprendan a pensar, no a memorizar. ¿Ok? muy bien. Vale. A ver, el otro muchacho que me había preguntado. Yo te había preguntado si es más que nada por una buena práctica de trabajar los errores en el mail y no en el archivo.c, por ejemplo. Mostrar los errores. O sea, por ejemplo, Sí, que pongo open file y claro. no lo abre porque es nulo. No, eso es indistinto. Eso es indistinto, la verdad. Ok, Eso es muy ambiguo.
realmente. Claro, no, O porque el sea, vos lo laboratorio, podés hacer y decirme, mi lógica es que cuando haya errores en los frameworks, los voy a informar en los frameworks. ¿Entendés? sí, Y si suceden errores fuera de los frameworks, lo voy a mostrar fuera. Ahora bien, también puede decir, che, pará, mi lógica es que todo se muestre fuera porque estoy utilizando printf dentro de mi framework. Y eso quizás no correspondería. Y obviamente que claro, sí tiene mucho sentido. Bueno, no voy a hacer en esta materia ningún tipo de corrección en base a eso. Pero está buenísimo haberlo planteado porque ya de por sí está saliendo de vos tener esa duda y esa claro, capacidad. Y es sí, fantástico. Y eso es justamente lo que es pensar, la veníamos programación y todo. en los otros laboratorios, porque se trabajaba mucho eso, hacían detalle en eso, que no se trabaje mostrar en otro lugar Es que que no tiene sea. sentido, es que quizás no les explicaron, pero justamente el hecho es pensar en eso. No Claro, es, volvemos de nuevo a lo mismo, no es estandarizar algo, ni tampoco, che, hacelo porque yo te lo digo. No, ni cerca. Es tener algún tipo de lógica. Y ustedes mismos también justificármela. Porque quizás, a ver, no hay algo que está bien o está mal. Va a haber cosas que son buenas prácticas, sí, totalmente. Pero quizás hay un montón de cosas, como yo siempre digo, che, a ver, la modularidad y la modularización es más que necesaria en el desarrollo, ni hablar. Ahora bien, puede ser tranquilamente que no haya modularización por algún tipo particular o algo que esté justificado, pero tiene que estar justificado. ¿Entiendes? Lo mismo acá con sí, esto. Ah, no, bueno, esto para mostrarlo que sea de este modo. Bueno, sí, porque se suele hacer por un determinado motivo. Si no tiene motivo, bueno, pero justamente uno se lo pregunta. bien, Bueno, gracias. ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, empezamos entonces con los temas del día. A ver, antes que esto, guardame. A ver, Matías Vilariño, que acabas de conectarte. No tenés la foto del Blackboard todavía. Y como dije, hasta que no tengan foto del Blackboard, no pueden cursar. No pueden tener, presenciar la materia. Así que te pongo en lista de espera hasta que subas o actualices la foto del Blackboard. Dale. Vale. Empezamos con el día de hoy, con el tema del día de hoy. A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve. Sí, Sí. Bueno, genial. Bueno, a ver, a partir de la clase del día de hoy, vamos a empezar a ver sistema de tiempo real o todo lo necesario para empezar a trabajar con los recursos que venimos hablando, que vamos a ver para comunicación entre procesos. Vamos a empezar a trabajar con dos o más procesos y vamos a tocar algunos temitas bastante importantes que tienen que ver con POSIX, Portable Operating System. Y vamos a tratar de entender un poco cómo funciona todo esto. Sistemas en tiempo real. Un sistema de tiempo real se define como un sistema que debe responder ante estímulos generados por el entorno dentro de un periodo de tiempo finito especificado. Aspectos fundamentales. Son sistemas que interactúan con el entorno, mundo físico, adquiriendo estímulos y estado del entorno y generando una acción sobre dicho entorno. Son sistemas en los que el tiempo de respuesta es un aspecto crítico. Todo sistema de tiempo real debe ser suficientemente rápido para cumplir los requerimientos, pero el que un sistema sea rápido no implica que éste sea de tiempo real. La rapidez de un sistema de tiempo real está fijada por la naturaleza de los estímulos con los que tiene que tratar, la cual puede variar de unas aplicaciones a otras. Tiempo real significa trabajar con aspectos del sistema como distribución física de los componentes, manejo de estímulos impredecibles, fallo de los componentes,
incertidumbre acerca del entorno y el efecto de estos aspectos sobre el rendimiento y robustez del sistema. Bueno, en tiempo real y principalmente la diferencia que esto va a pasar muchas veces en lenguaje de alto nivel también, pero principalmente en lenguaje de bajo nivel, lo que va a cambiar principalmente es que vamos a estar trabajando con recursos. En alto nivel se van a estar trabajando con esos recursos, pero se van a estar trabajando de manera automática con esos recursos. En este caso, ese uso o ese trabajo con esos recursos lo estamos haciendo nosotros. Después va a haber una aplicación que también va a estar realizando alguna determinada tarea, pero independientemente de la aplicación con la tarea, estamos trabajando con esos recursos. En cualquier sistema también, de tiempo real principalmente, también vamos a estar trabajando con este tipo de nuevos recursos sin o de manera automática, pero lo que hay que tener en cuenta es que vamos a tener que manejar todo tipo de situaciones que en alto nivel también se manejan no solo con los recursos, sino, por ejemplo, si tengo que trabajar con try y catch, también se va a estar trabajando, bueno, en bajo nivel también lo deberíamos estar trabajando. O situaciones no contempladas, o varias resoluciones que tenemos que tomar, por ejemplo, para que mi programa no se cierre. O que quizás sí se cierre, si es lo que quiero. Dependiendo qué es lo que se necesite. Bueno, todo este tipo de situaciones. Vuelvo a repetir, lo que va a cambiar principalmente es que acá hay muchas cosas que no se van a trabajar de manera automática. Bueno. Entorno. Entorno activo que comprende los operadores que intervienen en el comportamiento del sistema modificando el modo de operación. Y entorno pasivo que comprende a los usuarios que están solamente interesados en el servicio proporcionado y el ambiente exterior que no tiene nada que ver con la existencia del sistema. Ojo con esa diferenciación. Tolerancia a fallos. Los sistemas pueden fallar, es decir, exhibir un comportamiento para el cual no fueron diseñados. Ya que los fallos son inevitables, un sistema de tiempo real debe ser robusto frente a ellos, comportamiento denominado tolerancia a fallos. Vuelvo a repetir, si el programa o el programa en sí tiene que contemplar todo este tipo de situaciones, ya sea por lógica, ya sea porque se pierde conectividad, algo que tenga que ver con recursos. Bueno, todo ese tipo de situaciones tienen que estar contempladas. ¿Ok? Tipo de sistemas. Sistemas con parada segura, fail-safe, en caso de fallo colocan el sistema en un estado seguro, sistemas críticos. Sistemas con degradación aceptable, fail-soft, presentan una pérdida parcial de funcionalidad en caso de fallo, continúan funcionando a pesar de ello. Más de lo que venimos charlando. Arquitectura controlada por eventos o interrupciones, event driven o interrupt driven, contempla la ejecución de un componente o tarea basándose en la aparición de una interrupción o señal generada por un evento externo. Son mucho más eficaces para responder ante eventos externos no regulares. Controlada por tiempo, time driven. Opera de acuerdo con los ciclos del reloj o relojes del sistema. Se utiliza cuando se precisa la ejecución de tareas periódicas o mediante temporizadores. Son más sencillos y robustos. Interfaces entre subsistemas muy controlados y con un funcionamiento independiente basado en relojes locales. A ver, tanto en alto nivel como bajo nivel, se utiliza muchísimo. Lo que cambia muchas veces es que en alto nivel se ve menos. Pero en bajo nivel vamos a tener las dos opciones. Que nosotros coloquemos un determinado reloj, un determinado tipo de uso en el cual cronómetro o lo que fuese para controlar, como también funciones propias que ya tienen esta funcionalidad embebida. Los casos más normales o más comunes es, por ejemplo, en la parte de comunicación, TCP/IP, por ejemplo. A diferencia de UDP, y acá creo que hay de dos muchachos de redes, ¿cuál es la diferencia entre UDP y TCP para los muchachos de redes? A ver, Que uno, el UDP es un paquete que va direccionado de un punto a otro y no tiene ningún tipo de encabezado ni control.
Si se pierde un paquete no hay retransmisión y el TCP sí. No quería esa respuesta. A ver, otra respuesta o el otro muchacho. Pensalo sea, en base a lo que estamos charlando. Una no es que necesitaba, no soy de redes, pero una necesitaba como una conexión y la otra no, directamente. Exactamente, uno está orientado a la conexión y el otro no. Uno va a permitir enviar paquetes y no va a estar esperando una respuesta. El otro sí. Exactamente. Entonces, imaginemos que estamos trabajando en TCP/IP y yo estoy conectado, logré conectividad, pero no tengo respuesta. ¿Y cuánto tiempo voy a permanecer conectado? Ya sea que se mantenga conectado, pero el sistema del otro no funciona, o se rompió algo, o lo que fuese, me tengo que desconectar para que siga mi programa, por el motivo que fuese, en general. Muy difícilmente mi programa quiera que quedate conectado eternamente. Y aún así, lo más probable es que se tenga que desconectar, porque por más que ocurra un problema y el otro sistema se pueda recuperar de ese problema, va a tener que abrir un nuevo socket y va a tener que volver a conectarse. Entonces, para esto existen timeouts dentro de las funciones para que se desconecte automáticamente. Bueno, hay un montón de usos, mismo también que no sean entre dos PC diferentes, que sea dentro de... Ayer me dieron un ejemplo que no me lo esperaba, y que sea, por ejemplo, en una máquina en la cual está haciendo una validación de usuario y password y esa validación tardó un determinado tiempo porque no lo logró y se hizo mediante una función que era sincrónica. También. Bueno, todo este tipo de situaciones en las cuales se requieren. Nosotros lo vamos a ver en bajo nivel principalmente, lo vamos a ver con threads, pero bueno, algunos son esos ejemplos que todos, la mayoría, o por lo menos alguna vez, los tendrían que haber visto. POSIX. El término POSIX corresponde a las iniciales de interfaz del sistema operativo portable, Portable Operating System Interface. Que POSIX es un estándar orientado a facilitar la creación de aplicaciones confiables y portables. La mayoría de las versiones populares de Unix, Linux y macOS cumplen este estándar en gran medida. Y acá hablamos de la mayoría de las versiones populares de Unix. ¿Y cuáles son las que no son populares pero se utilizan y son muy fuertes de Unix? ¿Alguien las conoce? ¿O todos conocen nada más Linux, Mac y Windows? BSD puede ser. ¿Cómo? Disculpe, profe, uno de los, el alumno que le había dicho lo de la imagen dice que ya la actualizó, si lo puede volver a Bueno, aceptar. vamos a aceptarlo. Sí, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué otro sistema operativo? BSD. No, O sea, tenés la variante de Linux. estamos hablando de Unix y no Linux. ¿No? ¿Nadie? ¿No Bueno, había uno de IBM? sí, sí, hay uno de AIX, IBM, pero también DXi. utilizaba varios, pero sí, IBM tiene su propio sistema operativo también. Bueno, No quiero decir cualquier cosa, exactamente. pero Red Hat, por ejemplo, o sea, no es popular se usa un montón, pero no es que es popular. No, 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 pero no deja de ser Linux. Como ahí alguien dijo, Carlos creo que fue, Solaris. Open Solaris, Sun Solaris, es uno de los sistemas operativos más fuertes de Unix y fue con el que se creó todo. No es ni fue hecho principalmente para el usuario final, pero es un sistema operativo más que fuerte, más que utilizado, mucho más de lo que se pueden imaginar en principalmente soluciones de alto peso, militares también. Es Sun Solaris, Open Solaris. El Unix principalmente se realizó con este tipo de sistema operativo. Y bueno, se tiene, el que quiere, además se lo puede descargar, es el Open Solaris, no sé por cuál vaya.
Pero no es únicamente los conocidos. Este es uno de los más fuertes de todos. Obviamente, para el usuario final no tiene sentido trabajar con ese tipo de sistema operativo. Ahora bien, sí es importante entender que todos los sistemas operativos van a seguir determinadas características. Dentro de esas características van a seguir, por un lado, estándares, como se siguen todo en la vida en general, que se tiene que seguir estándares, y otro tipo de normalizaciones o normas. Ahora vamos a hablar un poquito del por qué. Pero hay que comprender lo siguiente. En la vida en general de soluciones de peso, va a ser necesario también homologar. Imagínense en salud trabajar con alguna solución que no esté homologada, que no siga también determinados estándares y que, por ejemplo, se lea una historia clínica y al mismo tiempo se esté escribiendo y no se tenga la última información. Estamos jugando con la vida humana. Bueno, entonces, para todo eso es que tenemos que seguir determinadas normas. Nosotros, en nuestro submundo, vamos a estar trabajando y vamos a entender por qué la necesidad de sincronización, por ejemplo. Pero todo esto forma parte de estos estándares que se hicieron y que los sistemas operativos tienen que tener al correr y al utilizar este tipo de soluciones. Y después todo lo demás está arriba de esto. Es un estándar que especifica la interfaz entre el sistema y el usuario. Intenta estandarizar las interfaces de los sistemas operativos para permitir que las aplicaciones funcionen en distintas plataformas. Eso es porque es portable y es fuertísimo. Después, además, se van a adaptar a un montón de normas o estándares. Una parte importante del POSIX aborda la necesidad de las aplicaciones de tiempo real. El principal objetivo de este estándar es la portabilidad de las aplicaciones a nivel de código fuente, es decir, que sea posible portar una aplicación de una computadora a otra sin más que recompilar su código. Después podemos hablar, como ya hablamos muy por encima, de lo que es ARM y algunas otras cositas que vamos a necesitar que tengan que ver con hardware. Pero en general la idea es que si hacemos todo lo más universal y con el lenguaje correspondiente, no tendría por qué haber mayores inconvenientes y debería poder compilar mi código en cualquier computadora. De distintas normas y estándares llamadas miembros. A ver, se compone. POSIX 1, interfase del sistema, estándar básico. POSIX 2, shell y utilidades. POSIX 3, métodos para medir la conformidad de POSIX. POSIX 4, extensiones de tiempo real, y es lo que nosotros vamos a trabajar en esta materia. Extensiones de thread o múltiples flujos de control, extensiones adicionales de tiempo real. Después tenemos extensiones de seguridad, administración del sistema, acceso a ficheros transparente a la red, interfase de red independiente del protocolo, extensiones de cola batch, servicios de directorios. Tenemos A y B, como vimos acá, estándar IEEE ya aprobados, lo deben conocer, IEEE, como también deben conocer estándares ISO o IEC. Como ya conocen muchísimos estándares ISO, por ejemplo, y IEEE, van a ver que, bueno, para los sistemas operativos también tenemos estos estándares. Estandarización de los sistemas operativos en tiempo real. Debido a la necesidad de conseguir la portabilidad de las aplicaciones de tiempo real, se desarrollan estándares para añadir al POSIX básico o Unix los servicios del sistema operativo necesarios para poder desarrollar aplicaciones de tiempo real. Las aplicaciones se caracterizan porque el funcionamiento correcto no solo depende de los resultados del cálculo, sino también del instante en el que se generan estos resultados. Para garantizar que los cálculos se realizan en los instantes requeridos, es preciso que el sistema de tiempo real tenga un comportamiento temporal predecible. Y para ello, los servicios del sistema operativo tienen que ser capaces de proporcionar el nivel del servicio con un tiempo de respuesta acotado. Sincronización de procesos. Semáforos. El POSIX 4 define funciones para permitir la sincronización de procesos a través de semáforos contadores. El semáforo contador es un mecanismo de sincronización muy común que permite el acceso mutuamente exclusivo a recursos compartidos, la señalización y espera entre procesos, y otros tipos de sincronización. Uno de los usos más comunes de los semáforos es permitir que diferentes procesos puedan compartir datos.
Esto se consigue en POSIX 4 utilizando objetos de memoria compartida junto con los semáforos. Bueno, nosotros vamos a trabajar con los archivos con los semáforos a partir de la clase que viene. Y vamos a charlar por qué y para qué la necesidad. Algo ya fuimos viendo, algo de teoría ya tenemos. Algo en general vamos comprendiendo. El semáforo me va a dar una sincronización en el cual voy a, por ejemplo, utilizar o entrar a la sección crítica, utilizar el semáforo para bloquear lo que tengo que trabajar de la sección crítica y después desbloquear. Esto va a ser a partir de la clase que viene. Y ya después es lo que vimos hasta el momento que entra para el primer examen. Después, a partir del segundo examen, vamos a trabajar con memoria compartida. Bueno, la memoria compartida. Los procesos POSIX 1 tienen espacios de direccionamiento que son independientes entre sí. Sin embargo, muchas aplicaciones en tiempo real necesitan compartir grandes cantidades de datos de una manera eficiente. Esto se puede conseguir si los procesos son capaces de compartir regiones de memoria física. Con este propósito, el estándar POSIX 4 define los objetos de memoria compartida que son regiones de memoria que pueden ser mapeadas en el espacio de direcciones de un proceso. Cuando dos o más procesos mapean el mismo objeto de memoria, entonces comparten la región de memoria asociada. Si los objetos de datos que se colocan en memoria compartida requieren un acceso mutuamente exclusivo por parte de distintos procesos, se puede utilizar semáforos para efectuar estos accesos. Bueno. Memoria compartida, nosotros lo vamos a trabajar. Es principalmente la memoria RAM. E imagínense que va a pasar lo mismo. Si yo estoy utilizando una porción de una memoria y la estoy escribiendo o leyendo, estoy trabajando, voy a tener que darle sincronismo para que no sea consumida por otro proceso y la pueda dañar o pueda estar levantando información que no es la que debería tener. Por otro lado, y esto lo vamos a ver de a poquito y principalmente al final de la materia, son señales. El mecanismo de señales definido en el POSIX 1 permite modificar eventos que ocurren en el sistema. El estándar POSIX 4 extiende la interfaz de señales para. Las señales de tiempo real se guardan en colas, por lo que los eventos no se pierden. Las señales de tiempo real pendientes de procesado se extraen de la cola en orden de prioridad usando el número de señal como prioridad. Esto permite diseñar aplicaciones con tiempo de respuesta más rápidos ante eventos urgentes. Las señales de tiempo real contienen un campo adicional de información que la aplicación puede utilizar para intercambiar datos entre el generador de la señal y el módulo que la procesa. Por ejemplo, este campo puede ser utilizado para identificar la fuente y la causa de la señal. El rango de señales disponibles para la aplicación ha sido expandido. ¿Qué significa? A ver, señales puede ser, por ejemplo, la que ya vimos, kill guión del medio 9 y el ID de un proceso para eliminar un proceso, para matarlo. Puede ser para pararlo. Como puede haber un montón de otras señales que vuelvo a repetir, vamos a ver más adelante. Dentro de estas señales, también les comento que cuando uno trabaja con try catch, está trabajando también con señales. Ya lo veremos más adelante. Pero hay varias cositas que se hacen y que tienen que ver con esto. Todo parte de C. Cola de mensajes. Se especifica un mecanismo sencillo de cola de mensajes para la comunicación entre procesos. Los mensajes tienen asociado un campo de prioridad y se extraen de las colas en orden de prioridad. Esta facilidad permite minimizar la cantidad total de inversión de prioridad en el sistema. La recepción y la transmisión de mensajes puede hacerse tanto de forma bloqueante, si es necesario el proceso se suspende hasta que llegue un mensaje, o haya espacio en la cola como no bloqueante. Nosotros antes charlamos de, por ejemplo, la conexión TCP/IP o UDP. Bueno, acá pasa lo mismo y esto lo vamos a trabajar para comunicar dos o más procesos, donde también vamos a poder hacer que trabaje como TCP/IP o UDP, en donde vamos a poder bloquear un mensaje, no hacer nada hasta que se reciba la respuesta,
o no bloquearlo. Y de eso depende justamente parte de lo que venimos charlando, la sincronización. Si yo no sincronizo correctamente y trabajo de manera bloqueante, mi programa se va a frizar. Entonces, por eso la necesidad también de sincronizar correctamente. Bueno, los tamaños máximo de mensajes y cola se pueden seleccionar durante la creación de la cola, lo que permite incrementar la predictibilidad de las operaciones con cola de mensajes. Y por último, vamos a entrar en lo que es threads. El estándar POSIX 4a define interfaces para soportar múltiples actividades concurrentes, denominados threads. Múltiples actividades concurrentes. Como vimos, jamás, a menos de que el microprocesador lo permita, jamás corren dos procesos o subprocesos al mismo tiempo. Dentro de cada proceso, POSIX. Los threads definidos en el POSIX 4a tienen un estado asociado más pequeño que el de un proceso. Todos los threads que pertenecen al mismo proceso comparten el mismo espacio de direccionamiento. Pueden ser implementados con tiempo de cambio de contexto y de creación y destrucción más bajo que los procesos. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué entendieron por esto? A ver quién me dice. Un thread es muy parecido a un proceso que comparte región de memoria con otro y que comparte recursos. O sea, debería de ser eso. Pero no está diciendo eso ahí. ¿Qué está diciendo? Lo del cambio del contexto, que es más rápido, ¿verdad? O sea, cuando son threads, cambiar entre procesos es mucho más rápido. No entre procesos en sí, sino entre distintas líneas de código es más veloz, ¿no? Por esto del cambio de contexto, digo. Sí, no fuiste tan claro, pero sí. Justamente que al manejar threads es mucho más rápido. Estoy dentro de mi misma aplicación. No estoy manejando, creando distintos procesos. Ahora bien, hay que entender bien y por qué es así. Voy a terminar de leer y lo voy a explicar. No, primero lo voy a explicar. Y ustedes tienen que entenderlo. Una aplicación, hoy en día ni hablar, todas manejan threads y manejan multiprocesamiento. No significa que todas utilicen esto porque es lo que se quiera o sea el mejor modo. A ver, podemos ver con procesos padres cómo se utilizan y si están dentro del mismo Process ID. Pero entendamos lo siguiente. Los subprocesos son mucho más rápidos y son como si fueran, es un proceso, pero se llama subproceso, que está dentro del mismo proceso, pero corre independientemente. Tiene su cuota, su gajo de memoria y de procesamiento. ¿Se entiende? Y corre mucho más rápido. Ahora bien, hay que ver si es lo que quiero o no. En general, sí, siempre. Si pensamos en un celular va a tener muchísimos distintos procesos corriendo al mismo tiempo. La fecha y la hora que está arriba, que está actualizando, está dentro de un thread. Algún otro, lo que me está chequeando la carga de la batería, está en otro thread. Pero todo forma parte de qué? O de mi aplicación, o en este caso, de mi sistema operativo, que al fin y al cabo es una mega aplicación. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa? Puede ser que maneje otros procesos o que mismo dentro de una aplicación se genere otro proceso. Yo no sé si todos lo vieron, pero esto ustedes lo tienen que entender y lo tienen que reflexionar cuando sucede, son informáticos. ¿Qué pasa cuando abrimos varios archivos Word y, por ejemplo, corremos el Task Manager? Y estamos viendo de que me están consumiendo distinta memoria. Después podemos ver si está dentro del mismo o no. A ver, lo vamos a probar. No sé si lo pueden ver. Ahora después lo voy a compartir. Pero ustedes cuando hacen control al suprimir, que es como llamar al Task Manager, lo pueden probar.
van a ver que está consumiendo el determinado proceso una determinada cantidad. Hay Task Manager mucho más copados que el que viene por Windows, No se ve nada, que... ¿Cómo? que no se está viendo. No lo estoy compartiendo. Ok. Después se los comparto. Igual lo pueden hacer ustedes también. Pero bueno, si tienen un Chrome, tienen varios Chrome. Cada uno tiene una determinada cantidad de memoria, ¿verdad? Sí. ¿Lo vieron, no? Bueno, eso significa que están compartiendo. A ver, vamos a ver si puedo. No sé si lo tomaría. Nunca hice eso. Vamos a ver si lo puedo compartir. El Task Manager. A ver. Profe, pero un thread corre en un... Ahí están viendo el Task Manager. Sí. Sí. Bueno, en otro Task Manager podríamos ver mucho más claro si es padre, hijo, demás. Acá está todo junto, pero independientemente de eso se puede ver. Che, son todos ejecutables, ¿no? Entonces cada uno es un proceso diferente. ¿Se entiende? Son todos procesos diferentes. ¿Se comprende? ¿Está claro? Después Sí. podemos verlo también, nosotros lo vamos a ver en Linux. Y vimos también que tengo P3 de árbol para ver también ese tipo de los procesos en modo árbol y ver, por ejemplo, el proceso padre a los procesos hijos. Igual, Eso profe, ya lo perdón. podemos ver y lo vamos a ver, de hecho, en esta materia. Igual en este caso no me quedó claro. ¿Estos son todos como procesos o son threads? En el ejemplo que mostró. En Windows, esos son todos son procesos, no son threads, son procesos. Cada pestaña es un proceso diferente. ¿Se entiende? Después podemos tener otro que son threads. Acá están embebidos. Probablemente cuando corro, vuelvo a repetir, imagínate que estoy corriendo una aplicación en la cual me está mostrando, o mismo hay un montón que son del sistema operativo. Yo estoy mostrando la fecha, estoy mostrando la batería, estoy mostrando mi señal Wi-Fi en mi sistema operativo. Todo eso está dentro de los threads de mi sistema operativo. Imagínate que sea una aplicación que maneje eso, porque también lo podría manejar, que he hecho más en Linux, que vamos a llegar a más bajo nivel también. Vamos a verlo, todo eso va a estar dentro de threads y vamos a verlo de manera diferente. Si nosotros corremos directamente PS, guión del medio F, y estoy manejando los threads, probablemente no lo vea, voy a ver solo el proceso padre. Ahora, si lo corro con Pet3 para ver el proceso hijo también, voy a poder verlo y voy a desglosar el proceso padre, pero voy a ver también los procesos hijos, que también me están consumiendo. Ahora, lo que es seguro es que es más rápido, pero quizás no es lo que necesito. Ojo, como Google Chrome debe tener su por qué utiliza todos procesos diferentes. ¿Se entiende? Bueno. ¿Alguien tiene una duda de eso? El POSIX No, por 4A ahora. ha sido específicamente desarrollado para abordar la necesidad de los sistemas multiprocesadores de memoria compartida. Los threads no solo están pensados para aplicaciones de tiempo real, sino que también pueden ser empleados para sistemas que, no siendo de tiempo real, requieren cambio de contexto eficiente y tiempo de creación, destrucción pequeños, como en aplicaciones de ventanas, software multiprocesador, etc. De nuevo, una aplicación de ventana como la que charlamos. Pero puede ser que mi proyecto requiera que abra otro proceso, como no, como únicamente abrir otra ventana que corra al mismo tiempo, pero en un thread. Vale, todo eso lo vamos a ver en esta materia. Timeouts. Algunos de los servicios definidos en el POSIX 1, POSIX 4 o 4A pueden suspender el proceso que los invoca durante un periodo indefinido de tiempo, hasta que los recursos necesarios para completar el servicio estén disponibles. El sistema de tiempo real estricto es importante limitar la cantidad máxima de tiempo que un proceso puede emplear esperando a que uno de estos servicios se complete.
Esto permite detectar condiciones anormales y por tanto incrementar la robustez del programa, permitiendo implementaciones tolerantes a fallos. Los tiempos límite especifican la máxima cantidad de tiempo que el proceso puede estar suspendido en espera de la terminación de un servicio. Los servicios elegidos para tener tiempo límite han sido aquellos que todavía no tenían capacidad de especificar un tiempo límite y cuyo uso se consideró más probable en los segmentos de código en los que la respuesta temporal es crítica. Esperar a que un semáforo se bloquee, esperar a la llegada de un mensaje a una cola de mensajes, enviar un mensaje a una cola de mensajes, esperar a que un mutex sea liberado. Profe, perdón, no estaba compartiendo pantalla. Bueno, lo tienen igual, ya lo pueden bajar. Se lo dejé. Y básicamente lo que charla esto es acerca de que van a poder trabajar o trabajan, lo que vimos hace un ratito, con los timeouts. ¿Qué significa? Que el timeout puede estar propio, vuelvo a repetir, en una función, como puede que lo desarrollemos o lo realicemos nosotros. ¿Ok? Es importante entender que el timeout va a ser más que necesario a la hora de que quiero cortar una determinada funcionalidad, como ya vimos hace un ratito. Bueno, de todo esto, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, me dan 5 minutos que voy al baño, vengo y seguimos con el siguiente apunte. ¿Ok? Sí. El apunte está subido porque no lo encuentro. Tardó en aparecer, pero a mí ahora me aparece. Sí, había que refrescar toda la página entera del Blackboard.
Bueno, seguimos. Sí, seguimos. Bueno, a ver. Ahora sí, lenguaje CIPC, región crítica, comunicación entre procesos. A ver, conceptos básicos. ¿Todos ven bien? Sí, Sí, profe. sí. Sí, se ve, profe. Los procesos que se ejecutan de forma concurrente en un sistema se pueden clasificar como procesos independientes o colaborantes. Un proceso independiente es aquel que se ejecuta sin requerir la ayuda o colaboración de otros procesos. Los procesos son colaborantes cuando están diseñados para trabajar conjuntamente en alguna tarea, para lo que deben ser capaces de comunicarse e interactuar entre ellos. Tanto si los procesos son independientes como colaborantes, pueden producirse una serie de interacciones entre ellos. Esas interacciones pueden ser de dos tipos. Interacciones motivadas porque los procesos comparten o compiten por el acceso a recursos físicos o lógicos. Por ejemplo, varios procesos quieren acceder al disco al mismo tiempo. Interacción motivada porque los procesos se comunican y sincronizan entre sí para alcanzar un objetivo en común. Por ejemplo, un compilador se puede construir mediante dos procesos. El compilador propiamente dicho, que se encarga de generar el código ensamblado, y el proceso ensamblado, que obtiene código en lenguaje máquina a partir del ensamblador. En este ejemplo pueden apreciarse la necesidad de comunicar y sincronizar a los dos procesos. Bueno, nosotros vamos a, justamente como venimos viendo, trabajar con los recursos de la máquina, con lo cual vamos a tener que sincronizarlos para que esos procesos puedan acceder al mismo tiempo y no se rompan. Todo tipo de interacciones obligan al sistema operativo a incluir mecanismos y servicios que permitan la comunicación y la sincronización entre procesos. IPC, comunicación entre procesos. La comunicación entre procesos permite que dos o más procesos colaboren para alcanzar un objetivo común. Para que los procesos se comuniquen entre sí, se utilizan los recursos que provee el sistema operativo. Desde la programación de código en lenguaje C, se accede a esos recursos a través de llamadas al sistema. Nosotros vamos a ver, y porque la materia da hasta eso, vamos a hacer la comunicación con cola de mensajes, o bueno, ahora empezamos con archivos, y también vamos a trabajar con memoria compartida. Pero cuando estamos trabajando con TCP/IP, ya sea en la misma máquina, porque no hace falta tener dos máquinas diferentes para trabajar con socket. Eso ya lo saben, me imagino. Bueno, además de eso, y aún así, por más que fueran de dos máquinas diferentes, vamos a estar trabajando quizás con una misma solución. Cuando uno está trabajando con Skype, la solución es igual, es de Skype. ¿O no? Las llamadas al sistema, o en inglés System Call, es el mecanismo usado por una aplicación para solicitar un servicio al sistema operativo. Las llamadas al sistema comúnmente usan una instrucción que causa que el procesador transfiera el control al núcleo del sistema operativo. Cuando una llamada al sistema es invocada, la ejecución del programa que invoca es interrumpida y sus datos son guardados para poder continuar ejecutándose luego. El procesador entonces comienza a ejecutar las instrucciones de código de bajo nivel de privilegio para realizar la tarea requerida. Cuando ésta finaliza, se retorna al proceso original y continúa su ejecución. El retorno al proceso depende del tiempo de ejecución de la llamada al sistema y del algoritmo de planificación de CPU. Bueno, lo que nosotros vamos a trabajar con archivos, memoria compartida con mensajes para compartir principalmente. Y bueno, después hay recursos que tienen que ver para esta comunicación que van a ser los semáforos con el mensaje, memoria compartida. Por otro lado, tenemos bibliotecas. Generalmente los sistemas operativos proveen bibliotecas que relacionan los programas de usuario y el resto del sistema operativo. Usualmente una biblioteca en tiempo de ejecución de C, como la glibc de GNU. Esta biblioteca maneja, entre otras cosas, los detalles de bajo nivel para transferir información al kernel. Esto reduce la dependencia entre el sistema operativo y la aplicación y el software e incrementa su portabilidad. Librerías o pseudolibrerías, generalmente cuando se desarrolla código en lenguaje C, se utilizan librerías y se las incluye en el código mediante la directiva include. La librería que se utiliza para la comunicación entre procesos es IPC.h y la misma contiene la llamada al sistema ftoc. En este caso, nosotros
vamos a empezar a trabajar con esta librería y otra librería que tienen que ver para los recursos con los que vamos a trabajar. Cada uno de estos recursos va a tener su propia librería. ¿Ok? Bueno, en esta clase vamos a empezar a trabajar con esta función que es para devolver una clave, que después la van a utilizar estos recursos. La función ftalk utiliza la identidad del fichero que indica pathname, que debe referirse a un fichero archivo existente y accesible, y los 8 bits menos significativos. Bla, 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 bla. A ver, ¿qué es lo que quiere decir con todo esto? La memoria compartida, el valor resultante, bueno, acá hace cola de mensajes, como dije, semáforo, memoria compartida y demás. Es el mismo para todos los nombres de ruta que hacen referencia al mismo archivo, cuando se utiliza el mismo valor de PROS-ID. El valor de vuelta debería ser diferente cuando los archivos que existen simultáneamente o los identificadores de proyectos son distintos. A ver, todo lo que dice acá es que vamos a trabajar con esta función ftalk y me va a devolver una clave. Esa clave la vamos a utilizar y va a ser la misma y va a ser lo que justamente hace que sea igual para que sepan los distintos lugares donde utilizo, por ejemplo, cola de mensajes. Por ejemplo, semáforo. Imaginemos que yo tengo una clave que tiene el valor número 4. En un proceso utilizo esa clave con el valor número 4. Y en el otro proceso, otro terminal, utilizo la misma clave con el valor número 4. ¿Se entiende? Eso me va a dar un ID, en verdad. ¿Por qué? Porque tiene que ser el mismo ID para ese semáforo. Creo semáforo, va a tener un ID y tiene que ser el mismo, porque estamos utilizando el mismo semáforo. En esta materia en general no vamos a trabajar con un ID diferente, ni de semáforo, ni de cola de mensaje, ni de memoria compartida. Siempre va a ser el mismo. Ese Ahora número bien, es para, perdón, ese número es para que se coordinen los distintos procesos y trabajen en el mismo espacio de claro, memoria. claro. Por ejemplo, Ok. imagínate que un proceso envía mensaje y el otro proceso recibe, pero los dos trabajan con el mismo ID de cola de mensaje. ¿Se entiende? Bueno, igual cuando veamos el código va a ser más claro, pero recuérdenlo. Ahora bien, otra cosa que tienen que recordar es que esa clave no hace falta que sea distinta para trabajar con semáforo como para cola de mensaje. Son recursos diferentes, entonces por más que tenga el mismo valor de clave, puede tener el mismo valor sin ningún tipo de problema. ¿Se entiende eso? Imaginemos que el valor de la clave es 6. Bueno, para el semáforo utilizo el valor 6 y para la cola de mensaje también utilizo el valor 6. ¿Por qué? Porque son recursos diferentes. Sección crítica. Porción de código con variables compartidas. Este es uno de los problemas que con mayor frecuencia aparece cuando se ejecutan procesos concurrentes, tanto si son colaborativos como independientes. Si se considera un sistema compuesto por n procesos, en el que cada uno tiene un fragmento de código que se denomina sección crítica. Dentro de la sección crítica, los procesos pueden estar accediendo y modificando variables comunes, registro de una base de datos, un archivo, en general cualquier recurso compartido. La característica más importante de este sistema es que cuando un proceso se encuentra ejecutando código de la sección crítica, ningún otro proceso puede ejecutar en su sección. Para resolver el problema de la sección crítica, es necesario utilizar algún mecanismo de desincronización que permita a los procesos cooperar entre ellos sin problemas. Este mecanismo debe proteger el código de la sección crítica y su funcionamiento básico es el siguiente. Cada proceso debe solicitar permiso para que entre a la sección crítica mediante algún fragmento de código que se denomina de forma genérica entrada a la sección crítica. Cuando un proceso sale de la sección crítica, debe indicarlo mediante otro fragmento de código que se denomina salida de la sección crítica. Este fragmento permitirá que otro proceso entre a ejecutar el código en la sección crítica. La estructura general, por tanto, de cualquier mecanismo que pretenda resolver el problema de la sección crítica es: entro a la sección crítica, hago lo que tengo que hacer, salgo de la sección crítica. No es muy complejo. Pero lo que sí es un poco más complejo es que hay que darle sincronismo. ¿Se entiende? Bloqueo, hago lo que tengo que hacer, desbloqueo. Cualquier solución que se utilice para resolver el problema debe cumplir los 3 requisitos siguientes. Exclusión mutua. Si un proceso está ejecutando código de la sección crítica, ningún otro proceso lo podrá hacer.
Vuelvo a repetirlo. Si estoy accediendo al archivo, bloqueo el archivo, hago lo que tengo que hacer y lo desbloqueo. Ya sea porque lo hago bloqueando el archivo, como en nuestra materia, que lo vamos a hacer directamente, lo vamos a estar haciendo con semáforos. Por lo menos en la primera instancia. Cuando trabajamos con thread, vamos a utilizar mutex. Progreso. Si ningún proceso está ejecutando dentro de la sección crítica, la decisión de qué proceso entra a la sección se hará sobre los procesos que desean entrar. Los procesos que no quieren entrar no pueden formar parte de esta decisión. Además, esta decisión debe realizarse en tiempo finito. Espera acotada. Debe haber un límite en el número de veces que se permite que los demás procesos entren a ejecutar código de la sección crítica después de que un proceso haya efectuado una solicitud de entrada y antes de que se conceda la suya. Bueno, y ahora sí. Acá tenemos las librerías con las que vamos a trabajar para cada uno de los recursos. Llamada al sistema ftop para obtener la clave. Utilizamos ipc.h. Y también para obtener lo que es la variable en sí de la clave, que ahora lo vamos a ver. sysmessage.h para todo lo que tiene que ver con cola de mensajes. Share memory para lo que es memoria compartida. El memory get justamente me va a crear share memory get, obtiene o crea el ID de la memoria compartida. Message get para el ID de la cola de mensajes. Y semáforos. Semget para el ID del semáforo. ¿Ok? Y sys sem.h para trabajar con la librería de semáforos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, tenemos esta función y vamos a seguir acrecentando nuestro framework. En la clase del día de hoy van a crear lo que es el archivo clave.c y clave.h. En el main van a utilizar clave.h porque lo vamos a utilizar también. Y lo que van a hacer es utilizar o crear esta función. Esta función utiliza un tipo de dato quité que no está en el entorno. Entonces, en clave.c voy a colocar todo este código. En clave.h voy a utilizar este header, este prototipo. Con este prototipo, como no tengo este tipo de datos, y solo en estos casos, como ya dije varias veces, solo en este tipo de datos, en el punto H voy a utilizar este include para que me lo reconozca. ¿Está claro? Y solo en este caso va a ser solo este include. ¿Ok? Solo se utilizan include en los puntos H cuando, por ejemplo, no tengo un tipo de dato que no se conoce. Profe, Por otro lado, igual que en un recurso compartido, memoria compartida de semáforo, se obtiene una clave a partir de un archivo existente cualquiera y de un entero cualquiera. Todos los procesos que quieran compartir este semáforo deben usar el mismo archivo y el mismo entero para que me dé la misma clave, como ya lo dijimos. Este es el comando en sí, el archivo del comando ls, que lista los archivos. Puede ser cualquier otro, puede ser bin cat, bin cp, de copiar, mkdir, de crear carpeta. Y este es el valor entero, que en este caso es 33, pero puede ser cualquiera, 45, 54, el que fuese. Lo que es seguro es que tiene que ser el mismo donde lo utilizo. Ojo, si yo no puedo conseguir el ID para crear la clave de semáforo, memoria compartida u otro, voy a tener que cambiar o el comando o el entero o los dos. Esa es una opción. La otra opción ya la di y la vamos a volver a ver. IPCRM por línea de comandos. IPCS me tira los ID de los recursos que vamos a estar utilizando. IPCRM, guión del medio S o Q o M para lo que es indicarle si el semáforo con la mensaje me era compartida. Y el ID que quiero remover. En ese caso, puedo removerlo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estoy trabajando con semáforo, por ejemplo,
Imaginemos corté el programa y no llamé al CTL para liberarlo, o estoy trabajando con memoria compartida y no liberé con DT, no liberé la memoria compartida, lo dejé el recurso tomado. Y al tener varios recursos, hay veces que no puedo tomar más recursos. Entonces lo tengo que liberar. Y como el código no lo hizo, lo voy a tener que hacer yo manualmente, ya sea modificando estos valores, sigo creando más, o directamente utilizando IPCRM para eliminar ese recurso que tomé. ¿Ok? Bueno, estos valores lo ideal sería que estén en define definiciones.h. Este valor, define, este valor, como define, le pongo, por ejemplo, clave, valor clave, y le pongo este valor. Entonces también en definiciones.h entro y lo modifico cuando lo necesito. O se puede pasar por acá, pero de nuevo, cada uno véalo. ¿Lo pueden tener acá directamente? Sí, también, qué sé yo, para mí queda más prolijo de la otra manera. ¿Ok? Bueno. La función de ejemplo retorna una clave generada con la llamada al sistema de efecto, pasándole como parámetro un comando conocido, ya lo hablamos, el valor entero. La clave genera haciendo un hash entre ambos parámetros. La clave permitirá acceder desde varios procesos al mismo recurso compartido. ¿Ok? Bueno. Hasta acá, ¿alguna duda? Todos, entonces, ahora tienen 15 minutos. Van a hacer archivo clave.c, clave.h, van a colocar esto. Y después, desde el main, lo llaman y muestran con printf, porcentual i, porque como si fuera un entero, muestran la clave. ¿Ok? Profe, no tengo muy en claro, o sea, que los parámetros de ftalk, o sea, yo entre las comillas dobles puedo poner básicamente cualquier path y eso va a generar una clave, o cómo es que funciona. Exactamente, igual no es funcionalidad de motivo o de esta materia enseñar a utilizar esta clave porque no te va a dar el tiempo. Con lo cual, quédate únicamente con que acá le vas a tener que pasar cualquiera de los comandos que están dentro del directorio bin. ¿Ok? Tema. Bueno, manos a la obra. En 15 minutos alguien me lo muestra funcionando. ¿Ok?
Bueno, ¿ahí cómo vienen? ¿Alguien lo hizo? Bueno, compartan pantalla. A ver, los que dijeron que sí. ¿Y quién va a compartir? Yo en esta compu puedo compartir, pero acá no tengo la virtual, puntualmente. Bueno, O sea, lo tengo en a otra ver, computadora, que no estoy en mi casa hoy. a ver, compartí. Si te sirve y lo está mostrando y está funcionando. ¿Cómo era esto? Ahí se ve. ¿Sí? Acá está, vamos por partes. Acá a la izquierda del todo, este es el clave.h. En el medio está el main. Y a la derecha de todo está el clave.c. Ok. Lo único, bueno, acordate, estaría bueno que el comando nftoc y el número entero esté en definiciones.h. Ok. Ponele después valor comando y pones en definiciones.h, valor clave, entero y lo pones en también definiciones.h. Bueno, a ver, ¿lo puedes ejecutar? Sí, espero que esto no me va a compilar así. ¿Todos lo vieron? ¿Todos lo ven? Bueno, ¿quedó claro? ¿Todos lo vieron? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? ¿Hace falta mostrar el valor obtenido o Sí, sencillamente la idea es que lo lo veas, la idea es que quiero? lo veas para ver que estés obteniéndolo bien y tiene que ser un valor como ese de 9 dígitos más o menos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? No, un detalle nada más ahí, por ciento I o por ciento D era lo mismo, ¿no? Sí, por ciento I sería, porque es decimal, pero bueno, en general Ok. tampoco van a trabajar con esos valores. Esto nada más para que lo prueben, en general no lo van a mostrar, pero sí, a veces lo van a necesitar para sacarse la duda cuando algo no le funcione. ¿Ok? Bueno, en el makefile ya lo tienen que agregar también. Van a tener que agregar clave.c. ¿Por qué? Porque a partir de la semana que viene lo vamos a empezar a utilizar. ¿Está claro? Bueno. Todos tienen que tener, todos estos archivos que vimos hoy, los que compartieron pantalla, todos tienen que tener este tipo de archivo con lo que estamos jugando. Nadie tiene que tener la semana que viene aún dudas con lo que tiene que ver con archivos. Todos lo tienen que tener hecho. A partir de la semana que viene ya vemos semáforos, nos metemos a hacer algunos ejercicios y la otra semana es el preparcial en el cual ya todos tienen que hacer los ejercicios que vamos a dar la semana que viene. Y la otra ya es el parcial. Nadie puede venir al parcial con dudas. La duda la tienen que traer en el preparcial. Y en la semana no contestó nada tampoco. ¿Está claro? Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Por favor, todos tengan bien actualizado todo. Jueguen, prueben, porque después va a empezar a venir los ejercicios y no quiero que haya temas atrasados. ¿Ok? Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe, chao. Hasta Ok, luego. Chao, muchas gracias. gracias. Hasta luego.